¿Qué tal? Buenas noches a todas las personas que encuentran aquí esta noche. Buenas noches a todas las personas que me acompañan esta noche. Hoy me encuentro transmitiendo directamente desde la zona de los pantanos de Centla en Tabasco. Estamos en una propiedad alejada 60 kilómetros de la capital. Nos encontramos eh, disfrutando una noche en una playa de Centla donde no hay absolutamente nadie excepto las personas que estamos aquí. Quiero agradecer a todas las personas que han estado compartiendo sus historias, que han estado compartiendo sus experiencias. Toda experiencia es bienvenida. Em, Quería platicar un poco más con ustedes sobre mi persona. Yo me llamo Daniel Amot, radico en Tabasco, soy psicólogo. Em, Independientemente de mi carrera profesional, desde una temprana edad. ¿Qué onda, Polo, hermano? Saludos. Igual, Hugo, carnal, saludos. Desde una temprana edad me he dedicado a recopilar información de las maneras posibles a mi alcance, tanto digital como física, para diferentes circunstancias, tanto sobrenaturales como espirituales, como esotéricas. Eh, es un tema que a mí en lo personal me parece muy interesante. Mm, no te puedo confirmar que sea algo real, pero tampoco te puedo negar que sea algo eh, que esté ocurriendo en nuestra vida. Eh, Existen cosas en el mundo, existen dimensiones, existen energías que son manipuladas a través de diferentes campos electromagnéticos en nuestro mundo. Bueno, salud amigos, saludos a todos, ¿qué onda? ¿Están todos? El día de hoy les traigo tres historias que fueron enviadas a mi cuenta personal por distintas personas. Se los agradezco. Me enviaron más historias, pero creo que el tiempo no nos dará para tanto el día de hoy y vamos a dejarlas para la siguiente semana. Bueno, para que podamos continuar con lo siguiente, la siguiente historia fue compartida de manera anónima y ocurrió en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Esta lleva por título Los avisos y dice así. El 24 de febrero de este año, mi tía falleció en casa. La encontré esa mañana, cuando me dirigía al baño para comenzar el día. Estaba postrada en la taza del baño, su cuerpo recargado en la pared con las manos empuñadas. Un infarto había puesto fin a su lucha contra un problema de riñón, el cual la había atormentado por años. Pero todo había comenzado antes. 3 días antes, el jueves 20 de febrero, llegaron los primeros avisos, señales sutiles que ignorábamos porque parecían fuera de lugar.
Aquella noche transcurría como cualquier otra. La familia viendo televisión antes de dormir. El tiempo avanzaba y dieron las 11. Mi abuela y mi tía ya dormían, mientras mi madre y yo permanecíamos despiertos, revisando nuestros teléfonos en la penumbra. Entonces, súbitamente un estruendo resonó por toda la casa. Un golpe seco, contundente, provenía del cuarto de mi abuela. Me levanté de inmediato para preguntar qué había sucedido, pero mi madre, con la misma expresión de desconcierto, me respondió en otra pregunta. ¿Tú también lo escuchaste? Nos miramos en silencio. En la habitación, mi abuela y mi tía dormían tranquilamente, ajenas al ruido que había sacudido nuestro hogar. Todo se sentía extraño, como si algo invisible se hubiera infiltrado entre nosotros, pero lo ignorábamos. Quizás el cansancio nos estaba jugando una mala pasada. El fin de semana transcurrió sin más sobresaltos, hasta que llegó el lunes. A las 6 de la mañana me desperté para iniciar la semana. Me quedé unos minutos revisando mi celular antes de salir de mi habitación, esperando a que mi tía terminara de usar el baño. Ella solía levantarse varias veces durante la noche debido a una enfermedad renal. A las 6:30 decidí salir y entonces noté las primeras anomalías. La casa estaba totalmente sumida en una oscuridad que no correspondía a esa hora del día. El resplandor de la luz del baño se filtraba por el marco de la puerta con una intensidad extraña, demasiado brillante, pero lo más inquietante era el silencio. No se escuchaba el sonido de los climas, ni el murmullo de la gente comenzando su jornada, ni siquiera el movimiento de los perros en busca de la cocina. Era como si el mundo se hubiese detenido. Y aún así, sentí que no estaba solo. Entonces, abrí la puerta del baño y la vi. Mi tía se encontraba ahí, inerte, su cuerpo sin vida, recargado contra la pared, sus manos empuñadas. Estaba seguro que la muerte había llegado silenciosa, pero sin avisarnos. El velorio fue breve, como si mi madre y yo lo hubiésemos querido. Al caer la noche, el agotamiento me venció y me dormí temprano, pero el descanso no duró mucho, y a las 10:30 de la noche, otro golpe sacudió la casa. No entendía qué pasaba. Esta vez fue mucho más fuerte, más ensordecedor. Lo escuché claramente, pero mi cuerpo estaba tan exhausto que no pude reaccionar. Solo supe que algo no se encontraba bien. Pasé la noche y a la mañana siguiente mi madre me preguntó si había oído ruido. Le respondí, sí, escuché golpes. Me contó que se había levantado para revisar la casa. Recorrió el pasillo, pasó junto al cuarto vacío de mi tía atravesando la sala y también el comedor, pero no encontró nada, solo un escalofrío recorriendo su espalda. Entonces notamos que el ambiente seguía cargado, pero de manera distinta, como si una presencia invisible nos observara desde algún rincón, esperando el momento adecuado para volver a manifestarse. Y de hecho, volvió. Exactamente un mes después, en plena madrugada, otro golpe resonó. To- Toda la casa sonaba, el sonido del cancel del baño golpeando la pared sin motivo aparente. La puerta estaba abierta, la casa en penumbras, mis familiares dormidos. Ni siquiera eran las 12 de la noche. Con el tiempo nos acostumbramos a la ausencia de mi tía. Seguimos adelante, la recordamos con cariño, pero los golpes.
los golpes no han cesado. Quizás sean solo ecos del pasado, quizás sean avisos de algo que aún no entendemos. Solo sé que cada vez que el silencio se vuelve demasiado denso y el aire se siente distinto, quedo esperando el sonido, sigo esperando el siguiente golpe. Y esta fue la historia compartida por una persona de Villahermosa, Tabasco. Mis condolencias para ti y tu familia respecto a la pérdida de tu tía. Eh, Qué extraña la situación que están viviendo. Em, Dicen que cuando una persona deja el mundo de manera súbita, a veces no se dan cuenta de que ya no están entre nosotros. Y bueno, he tenido la experiencia de ver algunas situaciones similares. No parecido, los golpes es algo nuevo para mí. Oh, no, no, aquí nos encontramos en una zona tranquila. Estamos disfrutando en una playa de Centla, cerca de la zona de los pantanos. Lamentable, lamentable tu pérdida, lamentable la experiencia. No puedo darte una recomendación tal cual. Sin embargo, sí puedo recordarte que a los muertos no debemos temerles, solamente a los vivos. Un abrazo y de nuevo mis condolencias. Bueno, siguiente punto. ¿Qué tal? ¿Qué onda, Julie? ¿Cómo estamos? Thanatos, hermano. Roxana, un beso, un abrazo. Hugo, la niña de mi vieja casa. Esa historia la tengo guardada. Sí, tengo que narrárselas. O quizá pueda contarles un poco al respecto ahorita. Eh, por muchos años yo viví en la colonia Adolfo López Mateos, en una casa muy, muy vieja. Eh, la verdad es que al principio yo era muy escéptico respecto a este tema. Esto se los voy a contar antes de pasar a la siguiente historia. Eh, Algunas personas llegaban a mi casa, amigos, de mucho tiempo, o sea, desde que tengo unos 15, 14 años, estuvieron ocurriendo cosas paranormales, podríamos decir, en la casa. Pero algo que siempre coincidíamos todos, inclusive personas que no nos conocíamos, era respecto a una niña. La presencia de una niña, la voz de una niña, inclusive hubo personas que llegaron a verla. Hay una fotografía, no la tengo aquí a la mano, pero hay una fotografía algo vieja donde yo me encontraba con el pie enyesado sentado en una fiesta de Halloween. Habíamos puesto una luz de esas que se ponen en los escenarios, de las que están constantemente cambiando de colores. Y una persona tomó una foto y detrás de mí, en donde se encuentra mi habitación, claramente se ve una cara de una persona, de una mujer que se está asomando, pero su piel se ve de un tono gris, como muy parecido a la piel putrefacta. ¿Qué onda, Dulce? Saludos. Claudia, amiga mía, tantos años. Un saludo hasta Chile. Un abrazo. Gracias por sintonizar. Eh, la foto fue editada por otra persona que era de nuestro grupo de amistades, la cual tenía herramientas de edición y claramente se puede ver. Lamentablemente no cuento con la foto aquí, la perdí en algún celular viejo, pero muchas personas la vimos y sí nos dejó un poco consternados porque claramente se ve una mujer
o puede ser un hombre, no lo sé. Pero por lo que decíamos de la niña, asomándose con la piel de un color putrefacto y lo que parece ser una mirada muy turbia. No hay otra manera de decirlo. Em, yo la primera vez que la escuché fue una época en la que yo era muy joven y vivía solo, totalmente solo en esa casa. Pero debido a que era muy joven, no sabía organizar mis finanzas, así que estuve un par de semanas sin luz por exceso de pago. Este, pero claramente recuerdo que tuve un sueño en el que una niña muy linda aparecía en mi sueño y hablaba conmigo, pero pasados un par de minutos, al yo no querer hacer las cosas que me estaba diciendo en mi sueño, me decía, mira hacia allá, voltea, camina hacia allá. Y yo me di cuenta que estaba soñando y le dije, digo, esto fue un sueño. En mi sueño le dije, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Y tú quién eres? ¿Por qué me estás diciendo cada estas cosas? Entonces, precisamente, su piel tomó ese tono gris putrido y me dijo, se supone que no debías de darte cuenta. Pasaron otras cosas en el sueño, era una pesadilla y desperté. Desperté en la madrugada, no te voy a decir, ay, eran las 3 de la mañana. No, igual y tal vez era la 1, las 12 o tal vez las 11, no lo sé. Era de noche, estaba muy oscuro. No había luz en toda la casa, solamente estaba encendida mi vela y la puerta de mi habitación abierta, lo que es raro porque yo nunca duermo con la puerta de la habitación abierta. Entonces sentí una presencia fuera de la habitación. Tenía miedo, sentí miedo. No era muy común en mí sentir miedo, entonces cerré la puerta, dejé la vela encendida hasta que la luz de dicha vela se consumió sola y pude conciliar un poco de sueño, pero no sé, siempre quedó la incógnita de eso. Entonces, sin contarle a nadie mi sueño, en un par de ocasiones algunos conocidos que estuvieron en la casa me dijeron, bueno, para las personas que no lo sepan, yo tengo una hermana menor. En aquel entonces mi hermana quizá habría tenido unos 11, 12 años y me decían, oye, güey, ¿está tu hermana en el otro cuarto? Y yo, no, güey, ¿por qué? No, es que la escuchamos que nos habló. Y yo, no, hermano, mi hermana ni siquiera está aquí. No, no puede ser, si oímos una niña hablando. O sea, yo no les conté absolutamente nada al respecto de esta experiencia en mi sueño, pero, ajá, o sea, me hacía recordar el sueño y me quedaba pensativo, ¿no? Bueno, pasó tiempo. Pasaron años, yo creo. En una ocasión fue cumpleaños de un amigo y me pidió la oportunidad Yo tenía una terraza amplia en mi casa y este amigo me dijo, oye hermano, déjame hacer una pequeña reunión. Voy a invitar a personas que tú conoces. Y yo, claro, sí, cómo no. Todo tranquilo y pues va. Bueno, una amiga llegó con su hijo, un niño de 4, quizás 5 años. En un determinado punto de la noche, el niño quería ir al baño y como solo había un baño, la puerta del baño no era el común al fondo a la derecha. Realmente al fondo a la derecha estaba mi habitación. El baño estaba entrando a la casa derecho, pero la puerta del baño colindaba con mi habitación y una habitación que utilizábamos para ensayar los de la banda. Bueno, eh, yo no me di cuenta, o sea, el baño se estaba usando como cualquier bolera, cualquier borrachera, cualquier reunión. Eh, Cuando yo estaba en la terraza y esta chica sale con su hijo y lo primero que me dice es Lamont, eh, mi apellido, así me ubican las personas. Lamont, ¿no que ya no se aparecían cosas en tu casa? Y yo de, "Pues, no,
pues, ¿de qué hablas, güey? O sea, hasta me reí, pues. Entonces, su hijo se había asustado y ella lo voltea a ver y le dice, dile a tu tío lo que me acabas de decir. Y el niño, asustado, con toda la inocencia de un niño, me dice, es que en tu cuarto había una niña. Y yo, ¿cómo? Sí, una niña y me veía muy feo. Me dio miedo. A lo que mi amiga dice, Lamont, una niña lo veía feo en tu cuarto no había nadie, y él seguía insistiendo que una niña no lo dejaba de ver y que lo veía de una forma muy fea, y yo, wow, esto ya, inclusive un niño pequeño que no tenía noción ni malicia para hacer ese tipo de cosas, lo dijo y eh, tuvimos, las personas que sabíamos ya la historia, porque se habían presentado en distintas ocasiones aparte de la voz, nos prendió un foco. Esta chica no lo sabía, obviamente mucho menos su hijo. Y a mí ya me daba miedo estar en esa casa. Vivía en una constante depresión, en constantes problemas personales, siempre en decadencia. Eh, de repente, unos años después pasó lo de la fotografía que les dije y quizá, no lo sé, el último recuerdo que tengo fue que en cierta ocasión el cuarto de ensayo quedó cerrado por mucho tiempo porque se había perdido la llave. Y cuando logré recuperar la llave, abrí el cuarto. Vivimos en Tabasco, o sea, ciudad más húmeda de México. Entonces, al abrir la puerta, el tufo a humedad era insoportable. Una habitación cerrada, meses. eh, Ese olor chillón, feo. eh, entonces me metí a la habitación. No sé, eran quizá las 8 o 9 de la noche. Yo tenía una perra husky siberiano. Era una perrita muy tranquila, no ladraba, no era agresiva ni nada parecido. Los que la llegaron a conocer sabrán de quién hablo. Eh, entonces al entrar a esa habitación sentí esa peste humedad y en un rincón muy oscuro de la habitación logré ver una silueta en la oscuridad que tenía la altura quizá de un niño de unos 12, 13 años de edad, más o menos. Y no sé, sentí miedo. Prendí la, prendí la luz y dije, güey, pues, probablemente es mi alucín, estoy imaginando cosas, no lo sé. Entonces mi perrita, con toda la inocencia de un perrito, entra a la habitación con su carita sonriente y mi sorpresa fue que súbitamente fijó su mirada en el rincón donde yo vi esa silueta y comenzó a gruñir. Una perra extremadamente tranquila, comenzó a gruñir, comenzó a ladrar y empezó a seguir algo con la mirada, algo que salió de la habitación y luego salió de la casa. Ese es el último recuerdo que tengo. Hoy día a veces paso por ese lugar, la casa fue vendida y fue demolida. A veces paso por ese lugar, ahorita es un estacionamiento. Se sigue sintiendo una energía rara, muy extraña. Bueno, debo mencionar que antes esa zona, como es una casa muy vieja, toda esa zona colindaba con un rastro y todo el tiempo estaban tirando huesos, carcasas, pedazos de carne, cabezas de animales muertos. Entonces, toda esa manifestación de energía y violencia pues, tenía que ir a algún lugar. Em, Extraño
el lugar de reuniones, pero no extraño vivir en ese lugar tan tétrico, porque llegó un punto en el que esa casa literalmente se estaba cayendo a pedazos. Se le daba mantenimiento, se pintaba, se arreglaba todo y la casa se seguía cayendo a pedazos. Experiencias extrañas de la vida. Bueno, gracias a las personas que me están acompañando, se los agradezco, espero que estén disfrutando. Tengo otra historia enviada por un seguidor. Eh, Esto pasó, de nuevo pasó en Villahermosa, Tabasco. Eh, Gracias a las personas, a mis amigos, a mis conocidos, a todos los cuates de Villahermosa que se han tomado la molestia de enviar sus historias. Recuerden que desde este perfil o desde el perfil de Facebook Voces de las Sombras y nuestro Instagram Voces de las Sombras, hashtag Voces de Sombras, pueden contactar con nosotros, pueden enviarnos el material. Eh, con mucho gusto puede ser anónimo, puede, si quieres que te mandemos saludos, que te agradezcamos personalmente, digamos tu nombre, no hay ningún problema. Vamos a proceder con la siguiente historia. Esto sucedió en Villahermosa, Tabasco. Saludcita, ron añejo con refresco de cola. Esto lleva por título El sueño y la sombra. Ocurrió alrededor del 2011, más o menos, cuando algo extraño ocurrió. Estaba dormido, pero mi sueño comenzó a tomar un giro raro, de esos que te hacen sentir como si estuvieras atrapado en otro tiempo. Entré al cuarto de mi madre, que ya no era como lo recordaba, sino que parecía haber retrocedido una década. Todo era distinto, como si el pasado volviera a mi mente y me atrapara en él. Vi a mi mamá y a mi hermano. Estaban acostados en la cama, pero en ese cuarto había cosas que no existían, que nunca habían estado ahí. Todo estaba distorsionado, como si mi subconsciente hubiera viajado al pasado, a aquellos días en los que las cosas aún eran distintas. Salí de esa habitación y traté de ir hacia la sala, pero algo no me dejaba avanzar con claridad. A cada paso, el aire se iba tornando denso, como si una niebla oscura comenzara a envolverme. Solo se veía claramente la entrada al cuarto, así que regresé donde mi madre y mi hermano estaban. Pero al llegar, vi algo completamente fuera de lugar. Había un sillón que habíamos tirado hace años, y ahí, sentada, estaba una expareja mía. En el sueño se estaba tornando demasiado vívido, demasiado lúcido. En ese momento, supe que no estaba en la realidad, que esto no podía ser real. Pensé para mí mismo, esto solamente es un sueño. Y en ese instante, las expresiones de mi madre, mi hermano y mi ex cambiaron drásticamente. Sus caras se volvieron rígidas, inhumanas, como si fueran muñecas de porcelana con ojos vacíos. Fue entonces cuando sentí una mano ardiendo que me quemaba el hombro izquierdo. Di la vuelta y lo vi. Una enorme figura, mucho más alta que yo, al menos 2 metros de altura. Intenté mirar su rostro, pero cada vez que lo intentaba mi cabeza se giraba hacia otro lado. Fue imposible mirarle la cara, hasta que con todas mis fuerzas grité en este sueño. Este es un sueño, y puedo despertar. En ese instante abrí los ojos, y allí estaba, frente a mí.
esa criatura. Me dijo, con una voz grande y aterradora, no, hijo de puta, no estás soñando, ya estamos aquí contigo. Sentía su respiración en mi rostro, pero no podía moverme. Estaba paralizado por el miedo, sin poder gritar. La figura comenzó a hablar en un idioma que yo no podía entender. Era incomprensible. Mientras me mantenía inmóvil en ese trance, fue cuando logré reunir todo el aire que pude en mis pulmones y grité con toda mi fuerza. En cuanto hice eso, la criatura desapareció y pude moverme nuevamente. Corrí hacia el cuarto de mi hermano y golpeé la puerta con todas mis fuerzas, aunque apenas tenía energía. Mi hermano salió a ayudarme y me acompañó a mi cuarto, pero al entrar todo estaba raro. La luz era muy tenue, como si algo hubiera ardido y el aire estaba cargado de un humo denso, casi negro. Salimos a la terraza y bajamos hacia la habitación de mis padres, y ahí fue donde finalmente recuperé algo de fuerza. Esa noche dormí en la sala, lejos de mi cuarto, pues no quería regresar allí. La mañana siguiente noté que mi hombro estaba marcado. Las marcas eran comunes en mi piel, pero estas parecían más profundas, como si hubiera cargado algo muy pesado. Tenía moretones, hematomas visibles. Pasaron los días y comencé a ver la figura deambular por la casa, principalmente cuando estaba solo o se paseaba de reojo. Me aterrorizó durante varios años. Creo que fueron aproximadamente 3. La figura, en mi mente, era idéntica a un personaje de la serie Hora de Aventura llamado Lich, un villano que jamás había visto hasta que en 2014 me encontré con él en la televisión. Fue entonces cuando recordé vívidamente esos sueños y la criatura que me había atormentado. Mi tío, quien era chamán, me ayudó, hizo cantos y una ofrenda para que la figura se fuera, pero aún así, algo extraño ocurrió después de mi primer encuentro con esa criatura. Comencé a percibir un olor a flores, cuando pasaba cerca de personas enfermas, y pronto descubrí que había adquirido un extraño don. Podía sentir el aroma de la gente que estaba a punto de morir. Este don, aunque me otorgaba un conocimiento peculiar, también era algo triste, pues recuerdo perfectamente que la noche antes de que mi hermano falleciera de cáncer en el estómago, ya lo sabía, porque su olor lo delataba. Desde entonces he percibido este mismo olor en otras personas, y aunque me resulta extraño, también me ha ayudado a entender algo sobre la muerte. Es un ciclo que, de alguna manera, todos debemos atravesar. Ah, vaya. Esta historia me pareció muy curiosa porque, primero que nada, muchas gracias por compartir esta historia. No sé si nos estás viendo o nos vas a ver en un rato más. Recuerden que el video queda guardado y se sube a nuestro Facebook y se sube parte del video a nuestro Instagram. Recuerden, Voces de las Sombras. Em, He vivido unas experiencias muy parecidas en las que cuando me encuentro en algún lugar donde una persona falleció, puedo sentir un aroma a flores. Es muy peculiar. Eh, Nunca lo he sentido cerca de personas enfermas. De hecho, puedo atribuir que probablemente se deba a las flores en las ofrendas, aunque no siempre ha habido flores en las ofrendas cuando veo a una persona que ha fallecido.
Mm, curioso. Como este caso puede haber cientos más. Si tienes un caso similar, compártelo con nosotros. No lo olvides, somos Voces de las Sombras, transmitiendo desde Tabasco. Esta noche transmitiendo desde el Centla, Tabasco, en la zona de los pantanos. Nos encontramos en uno de los lugares más antiguos de México. Ah, de hecho, dato curioso histórico. Aquí en Centla, Tabasco, se encuentra un pueblo. Sí, es un pueblo. En el municipio de Frontera. Si te gusta la historia, te recomiendo que conozcas un poco sobre el municipio de Frontera, Tabasco, ya que fue en este lugar donde se llevó a cabo la primera batalla, me parece que se llama la batalla del Jahuactal. Si alguien puede desmentir mi inconsistencia histórica, adelante, pero tengo entendido que aquí se llevó a cabo la primera batalla en la que estuvieron involucrados indígenas españoles y caballos de guerra españoles. Eh, Tabasco es un lugar con una historia muy rica. Es un lugar bastante cultural, bastante hermoso. Si tienes alguna vez la oportunidad de venir, no lo desaproveches. Es un lugar bonito, hace mucho calor. La comida es deliciosa, sobre todo si te gustan los pescados y mariscos. Mm, ¿Qué recomiendo? Si vienes a Tabasco, prueba las empanadas de peje lagarto. Quiero aclararle a mucha gente, el peje lagarto no es un reptil, es un pez prehistórico con apariencia de reptil, pero no tiene absolutamente nada que ver con los reptiles ni nada parecido. Es, tiene muy buen sabor, ¿eh? He conocido personas que vienen de otros países, lo prueban y hasta se compran un peje lagarto disecado para llevárselo a sus casas. Delicioso. Llevamos casi 40 minutos de transmisión. Gracias de nuevo a las personas que están aquí. Gracias a las personas que nos acompañan. Tengo una última historia para compartir con ustedes hoy. Espero que se queden conmigo para escuchar la última historia de una persona que lo ha compartido desde aquí de Tabasco, pero me ha pedido que lo narre como si fuera una historia y yo con muchísimo gusto lo estoy haciendo. He acomodado el cuento sin modificar absolutamente nada de la información que me fue compartida para que tenga un sentido más narrativo y podamos disfrutarla. Esta historia, para cerrar nuestra noche, es algo que probablemente muchas personas en Tabasco han conocido y lleva por título La mujer con cara de caballo. Y dice así, este relato es basado en hechos que, según cuentan, ocurrieron en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Villahermosa. Villahermosa tiene sus rincones misteriosos, como cualquier ciudad del sur de México. Entre este calor sofocante, la perpetua humedad y los murmullos de los árboles, hay algo que flota en el aire, algo que no todos pueden ver, pero que algunos han sentido muy de cerca. Uno de esos lugares es el Parque Tomás Garrido Canaval, justo a un costado de esta ciudad, con su largo y tranquilo reloj y un pequeño anfiteatro. Durante el día es un espacio familiar lleno de vida, risas y ejercicio, pero de noche es otro mundo. Y eso lo aprendió nuestro amigo al que llamaremos Hugo. Hugo tenía 36 años. Era contador público, soltero, tranquilo, una persona acostumbrada y que gozaba la rutina. Nunca creyó en lo sobrenatural.
Decía que todo tenía una explicación científica, pero la madrugada del 9 de julio de 2018, su vida cambió completamente. Había salido con unos amigos a tomar unas cervezas después del trabajo, nada fuera de lo común. Rieron, platicaron, comieron y se despidieron como a la 1:30 de la mañana. Hugo decidió caminar solo por el Parque Tomás Garrido para bajar la borrachera, como él mismo se dijo después. Amigos, un paréntesis, nunca caminen solos de noche en el Parque Tomás Garrido. Independientemente de cualquier cosa sobrenatural, hay lagartos. Salvé la vida de un amigo en una ocasión que decidimos caminar por ahí. Hay lagartos y tremendos lagartos. Tengan cuidado. Bueno, a Hugo le gustaba el aire nocturno y esa noche el viento era particularmente suave, casi como una caricia. Caminó por ese malecón, se asomó al lago, vio peces moverse en la oscuridad. El parque estaba vacío, o al menos eso fue lo que él pensó. Cuando llegó al área del mirador, justo donde empieza el camino que baja hacia los estanques de tortugas, la vio. Una figura femenina de espaldas, parada justo debajo de un farol apagado. Vestía completamente de blanco. Portaba un vestido largo que parecía moverse solo, como si flotara levemente. Tenía el cabello negro, muy largo, tan liso que parecía falso. Hugo pensó que quizá necesitaba ayuda y le dijo, ¿se encuentra bien? Preguntó, pero no recibió respuesta. Dio un par de pasos atrás, pero con un poco más de seguridad dijo, ¿se le ofrece algo? ¿Se siente mal? La mujer movió la cabeza, como si le costara trabajo levantarla, y entonces lo hizo. Y ahí fue cuando el mundo de Hugo se quebró. Tenía la cara de un caballo, pero no era una máscara, no era algo gracioso ni grotesco, era real, orgánica. La piel parecía una mezcla imposible de carne humana y estructura equina. Tenía un hocico largo, dientes desproporcionados, encías negras, y sus ojos eran huecos, vacíos, como dos pozos llenos de noche. Y el silencio se vio interrumpido por un relincho, no uno natural, no el sonido de un caballo cualquiera, era un sonido sucio, distorsionado, como si lo emitiera una garganta que nunca estuvo hecha para relinchar. Hugo no supo en qué momento empezó a correr, solo lo hizo. Sentía que el parque se alargaba, los caminos no estaban donde deberían. Dobló hacia la escalinata de piedra y parecía en el área, se metía entre árboles y terminaba de nuevo en una fuente. Era como si estuviera atrapado en un ciclo. La criatura lo perseguía, la escuchaba. No corría como un caballo, sino como algo híbrido. Sus pasos eran humanos, pero golpeaban el suelo con una fuerza que emitía vibraciones. No mires para atrás, le gritó una voz entre los árboles. Hugo no supo si fue real o una alucinación. Tropezó cerca de la laguna donde los peces y cayó. Le faltaba el aire. El corazón le palpitaba como si se fuese a reventar. Y ella reapareció frente a él. Se inclinó sobre su cuerpo. No lo tocó. Solo lo miró desde arriba, con esa grotesca cara antinatural, con ese rostro largo deformado, esa boca que goteaba algo espeso y oscuro, y le habló, pero no era español, ni ningún idioma que Hugo conociera. Era un susurro incomprensible, palabras en un tono gutural lento, como si estuviera pidiendo algo. Y luego,
Como si el aire lo absorbiera, simplemente desapareció. Lo siguiente que Hugo me cuenta es que amaneció junto a la fuente, solo, empapado en sudor. Tenía rasguños en todo su cuerpo y su ropa estaba rota y sucia. Una señora estaba haciendo ejercicio. Fue quien lo encontró y lo vio en ese estado. Entonces lo llevaron al hospital. No estaba herido, al menos nada de gravedad, pero tenía el ritmo cardíaco alterado y los niveles de glucosa disparados y algo más. Temblaba. Solamente sentía temblores en su boca. Tenía 36 años, pero él siente que esa noche envejeció 10 años más. Cuando le preguntaron, él solo dijo, la vi, estaba ahí, me habló. Después de eso, él dejó su trabajo, se mudó a otro estado. Dicen que se internó en una clínica psiquiátrica en Chiapas, cosa que él pudo desmentir, pero hay una constante en su historia, la advertencia. Si alguna vez tú visitas el Parque Tomás Garrido de noche y ves una mujer de blanco bajo un farol apagado, no te acerques. No le preguntes si necesita ayuda. No le hables, porque no es una mujer, pero tampoco es un fantasma y tampoco es un animal. Es algo más antiguo, algo que espera en el parque a los lugareños tranquilos. Lo hace cuando todos duermen y dicen que el viento que pasa entre los árboles, cuando sopla fuerte, arrastra su relincho. Amigos, esta historia la comparto porque no es la primera vez que alguien me la cuenta. Todos conocemos la historia, más bien todos conocemos la estatua de la mujer ceiba que se encuentra en la Laguna de las Ilusiones. Si no lo ubicas por el nombre, tal vez lo ubiques como el torso de mujer nalgona que se encuentra cerca del Vaso San Cali. Eh, Algunas personas platican que esta historia difiere mucho en distintas ciudades, pero dicen que al menos en la ciudad de Villahermosa se trata del Xtabay o la mujer ceiba. La historia de que ella tiene cara de caballo no es la primera vez que la escucho. Inclusive yo llegué a vivir una experiencia muy similar. ¿Qué tal, Giselle? Buenas noches, ¿cómo te encuentras? En cierta ocasión, yo tendría, si acaso, 15 años. Me encontraba en casa de mis primos, quienes vivían en la colonia petrolera. Para poder llegar a mi casa, tenía que atravesar toda la petrolera, Nueva Imagen, Bonanza, Electricistas, Prados de Villahermosa, y caminar cerca de la laguna, más bien atravesar literalmente la laguna de las Ilusiones saliendo de Prados de Villahermosa, y caminar cerca del Parque Tomás Garrido para llegar a la zona donde yo vivía en la López Mateos. Puedo recordar una noche en la que salí y mis primos se quedaron dormidos y ya no pudieron abrirme la puerta, pues ya era algo tarde. Entonces, en lugar de dormir en la calle, decidí simplemente caminar. Conocía el camino, conocía la ruta, la había recorrido muchas veces de día. Al caminar de noche era distinto. No tenía unos audífonos
que me acompañaran ni nada. Entonces simplemente decidí caminar. Pensaba en canciones. Recuerdo que en aquel entonces disfrutaba mucho escuchar a la banda Iron Maiden. Pensaba en canciones de ellos mientras iba caminando. Y cuando precisamente pasé cerca de la Laguna de las Ilusiones, un dato curioso, se le llama Laguna de las Ilusiones porque supuestamente las personas pueden tener ilusiones muy extrañas en ella. Y una de ellas es la que se cuenta sobre la mujer ceiba. Eh, Al pasar por ahí pude ver que había algunos lagartos cerca de la laguna y me parecieron... Siempre me gusta ver a los pequeños amiguitos reptiles. Entonces pude ver un árbol, una ceiba muy grande que se encuentra cerca. Me parece que hasta la fecha sigue estando ahí por Prados de Villahermosa. Y en esa ceiba pude ver que en la zona de sus raíces había una mujer sentada. Tal vez era una mujer que estaba ahí bebiendo o algo así, o una pareja teniendo su momento de pasión bajo la ceiba, no lo sé. Eh, pero sí recuerdo que en ese momento vinieron a mí los recuerdos sobre la mujer ceiba, la historia, y de cómo a veces cuando ella quería llevaba hombres a ese árbol, los seducía y cuando estaban por estar con ella mostraba su cara de caballo y utilizaba una daga de obsidiana para cortar el pecho y sacarle el corazón a las personas y después comerlo. Una historia turbia, pero quién sabe. Como les digo, probablemente era una pareja echando pasión y yo simplemente me aventé un churro mental. Pero de nuevo, gracias a todos por estar conmigo esta noche. Recuerden que la mente es muy poderosa y debemos aprender a dominarla. No te dejes vencer por tus miedos. Los muertos no le pueden hacer daño a los vivos, porque los muertos odian a los vivos. No le temas a los muertos, témele a los vivos. Gracias, hermanos. Aprecio su compañía esta noche y nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, si toda la vida nos lo permite. Recuerden, lo más importante siempre es cuídense mucho, cuiden de los suyos y disfrutemos la vida que siempre tiene un final. Nos vemos.